Gracias, buenas tardes. Bueno, voy a presentar a nuestro ponente, que es el postdoctor Gabriel Garduño Sansú, quien tiene posgrado en Filosofía e Investigación Multidisciplinaria y Transdisciplinaria, posgrado en Filosofía e Inteligencia Artificial en la Investigación Científica y Docencia Universitaria. Actualmente estudia el posgrado en Filosofía del Desarrollo Empresarial e Investigación Administrativa y de Negocios Interregionales e Internacionales. Su propuesta académica en la especialidad de posgrado en Filosofía y Educational Leadership en Irlanda y en la Universidad Superior de Guadalajara. Doctorado y maestría en Psicoterapia Gestal en la Universidad Gestal de América. Sus especialidades: victimología, microexpresiones faciales, criminología, criminalística, seguridad nacional e inteligencia y contrainteligencia, suicidología, certificación internacional en esta área, especialidad en adicciones, sexología clínica, paleontología, grafología clínica. Es asesor psicoterapéutico en centros federales penitenciarios femenil de Morelos hasta el 2020, en Coahuila, Durango hasta el 2023, en Michoacán a la fecha, y en el Cerezo 2 Norte Varonil en Apodaca, en Nuevo León. Da consulta particular y es investigador científico, consulta en Archivo General de la Nación, en el INAH. Ha tenido publicaciones nacionales e internacionales de artículos científicos, es ponente nacional e internacional en diversos congresos internacionales. De hecho, me tocó la semana pasada presenciar uno de esos eventos y ha permitido entrevistas en radio y televisión nacional e internacional. Así que démosle un fuerte aplauso al doctor Gabriel Garduño Sansú. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, espero que no se hayan dormido con tanto currículum. Yo normalmente cuando doy las exposiciones no me siento, no me pongo en una palestra de locución, sino me estoy moviendo normalmente. Me pueden interrumpir en caso de que tengan alguna duda. Entonces, bueno, lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a tocar el suicidio en mente adolescente y la próxima semana, también el lunes, vamos a hacer otra dinámica en la cual les voy a mostrar otra parte del suicidio. Este es un campo muy amplio y a las personas les da mucho miedo tocar el tema, pero pues alguien lo debe de tratar. Atiendo crisis suicidas también. Bueno, lo que revela el cerebro, la herencia y la dinámica familiar, y aquí es muy importante porque todo viene desde la parte de la familia. No quiero decir que echarle la culpa a los padres o a los tíos o a los abuelos, simplemente es adjudicar la responsabilidad que a cada quien le compete. Muchas veces me he encontrado con pacientes que llegan y me dicen: tengo mucha comunicación con mi hijo. ¿Así? ¿Qué platicas? ¿Qué sabes de tu hijo? No, pues me lo llevo a ver el fútbol, me lo llevo al cine. Sí, pues eso no sirve para nada. Si cómprate en la tienda de la esquina un refresco, un helado, lo que quieras, siéntate en la banqueta y platícale. ¿Qué es tu hijo? ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Y habla con él, abre diálogo. Y sobre todo, las niñas también, pues son las hijas de papá. Y entonces también es muy importante que haya dinámica con las hijas. ¿Por qué? Porque el padre damos de la autoestima y la fortaleza y la seguridad en sí mismos. La madre tiene también su parte, pero ahorita hago hincapié en padre porque son personas ausentes. Muchas veces nos podemos dar cuenta que quien está detrás de nosotros o al lado es un perfecto desconocido. ¿Por qué?
porque en el momento que venga el nido vacío y se conoce así cuando los hijos se casan o por alguna razón se van a estudiar a otro lado, se quedan dos padres solos y son dos perfectos desconocidos. Ellos son pareja, sí. Cuando vienen los hijos, en realidad se le debería de festejar el cumpleaños de ser mamá y papá a los padres. Y en algún momento me dijeron, es que uno de los mandamientos dice, honrarás a tu padre y a tu madre, sí, pero para que te honren, primero tienes que honrar a tus hijos porque gracias a ellos eres padre. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué sucede con el suicidio? Es un fenómeno complejo, sí. Trae muchas situaciones en las cuales, pues de acuerdo a Platón, reprobaba. ¿Por qué? Porque el alma de la persona pertenece a los dioses. En la actualidad, ¿qué decimos? El alma pertenece a Dios. Y entonces tú no puedes tomar una acción de terminar tu vida. Inclusive, el no darse cuenta y pisar un caracol en la noche o un insecto, pues también estás quitando el alma a esa entidad. Pueden decir, no tienen alma. Se ha demostrado científicamente que las plantas, en el momento que va a llegar yo le llamo sicario de las plantas, que es el jardinero, se alteran y entonces empiezan a ponerse muy nerviosas porque saben que una de ellas va a morir. Entonces, aquí hablamos el concepto de lo que decía Sócrates. Es una cobardía y atentado contra el Estado. ¿Por qué? Porque disminuye las almas en una entidad estatal, municipal o federativa. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia le declaró la guerra a China y China le dijo, mira Rusia, en ese tiempo estaba Stanley y le dijo, mira Stanley, tú tienes 10,000 soldados, pero aquí en China todos somos soldados, desde los niños hasta los adultos, todos vas a pelear contra 24 millones de soldados, y entonces dejaron a China en paz. Aquí quien se quita la vida viola la ley moral, por lo que esta situación es incorrecta. ¿Y por qué es incorrecta? Porque la persona que se va a quitar la vida piensa que es su única salida. A mí me han dicho, es que las personas depresivas se mueren, no es cierto. Una persona depresiva no se suicida. ¿Por qué? Porque no tiene la energía, tiene apatía, está con mucho sueño, no come, pero en el momento que recupera la lucidez emocional, entonces sí puede tener una situación de suicidio. El suicida detesta el sufrimiento y entonces por eso hay pacientes en etapa terminal, vamos a pensar un cáncer grado 4 del tipo 2. Tipo 2 es en cuerpo, grado 4 ya es desahuciado y entonces tienen miedo a sentir dolor. A veces con la morfina ya no les hace efecto al dolor, recurren al fentanilo farmacéutico. El fentanilo es una sustancia que viene en la heroína y las gentes de delincuencia organizada lo que detectaron es que quien se droga con heroína, también con fentanilo, pues son cantidades minúsculas, lo que hicieron, aislaron el fentanilo y desgraciadamente los venden en formas de ositos concentrados y dan el primer dulce, o en algunos helados traen la sustancia y helado de limón o de cualquier otro sabor, y entonces la persona la vuelve adicta. Así es como comienzan las adicciones. Pero si vamos a las sustancias legales, Tomé, que hizo hace muchos años, vendía uvas, pero las vendía ya en forma de pasas, y a Futura creaba la adicción para el ron. Entonces, bueno, pues son cuestiones de mercadotecnia. Aquí el primer fenómeno de vida, a diferencia del renunciante que detesta el goce de la vida. El goce de la vida puede ser cualquier situación que le atraiga. Y en el momento que vemos un niño que antes cantaba, gritaba, y lo vemos hincado o sentado en la pared, en cuclillas,
ya es un niño que sufrió un abuso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en observar a nuestros niños y posteriormente a los adolescentes, porque los adolescentes finalmente son niños grandotes. La siguiente, por favor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, menciona que el Centro Integral de la Salud Mental, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Secretaría de Salud Federal, es el acto deliberado de acabar con la propia vida. ¿Por qué deliberado? Porque a veces las niñas, y estoy hablando de adolescentes, hacia mujeres, son personas que ingieren algún medicamento, pero los medicamentos psiquiátricos de nueva generación, lo único que va a provocar es que el paciente va a dormir, ya no va a fallecer como antes hacía. Para que se emocionen ustedes un poco, los niños, cuando van evolucionando, su tercera y última etapa de adolescencia no es a los 18 años, a los 25 años. Entonces a los 25 años todavía tenemos adolescentes. Las mujeres son más maduras, ellas a los 21 años de edad. Por eso siempre es muy importante que, de acuerdo a nuestra cultura, que las mujeres sean por lo menos 4 años menores al hombre. Pues si no, ¿para qué les cuento? Nos bailan, pero bien y bonito. La otra tiene aspecto psicológico y psiquiátrico. ¿Por qué? Porque es la pérdida del objeto del amor. El objeto del amor puede ser una persona o un objeto tal cual. Por ejemplo, una niña que pierde, o un niño que pierde su juguete favorito y la mamá le compra algo similar, pues no es igual, porque el cochecito tenía un rayón, una calavera estaba rota, la muñeca le faltaba un ojo. Entonces, aunque les compren, pues ese es el objeto de amor que perdieron, y entonces ahí se debe de manejar con un tanatólogo, de preferencia mujer, porque ven la parte maternal. Pero también el objeto de amor puede ser el trabajo, puede ser la cuestión académica, bullying, que el bullying siempre ha existido, nada más que ahora tiene nombre. En el trabajo se llama mobbing, y es lo mismo. Y ahora ya hay en el ciberacoso una situación similar: Facebook, Instagram, etcétera. Yo, por seguridad, por el medio donde me muevo, no puedo tener ni Facebook, ni Instagram, ni nada por el estilo. Debo de manejarme en perfil muy bajo. Y la depresión, solo el 65% de los casos pueden cometer el suicidio. En población adolescente, desgraciadamente, ha aumentado. Y antes los adolescentes se suicidaban a los 12 años, 11 años, y ahora los niños de 5 años se han suicidado. Nada más que la legislación de investigación policíaca lo manejan como muerte accidental. De los 16 en adelante sí se maneja como suicidio. Entonces ahí se tiene que hacer un cambio. ¿Por qué? Supongamos que un niño escucha que los papás dicen: es que por tu culpa me embaracé. No, señores, la culpa no son de los adolescentes, es culpa y responsabilidad de los papás. ¿Por qué? Porque los papás pueden hablar de cualquier tema, pero sexo es vetado, no se habla. Y en el momento que empiezan con la hormona a prenderse y a dar lata, es momento, y desde antes, hablar de sexualidad. ¿Cómo le habla a un niño de sexualidad de 5 años, o de 4 años, o de 3? Muy sencillo: se acuesta el niño y el mismo niño dibuja su silueta y se pinta como quiera. Y entonces ya se le explica: piernas, brazos, tronco, cabeza. ¿Cómo se le habla de sexualidad? Por sus nombres. En 1520, el doctor Galeno, por eso a los médicos les llaman Galeno, puso nombres a cada cosa. Entonces no es el pajarito, es el pene. No es la florecita, es la vulva. Entonces hay que manejar los términos tal cual.
Y entonces hablar con los hijos, decir, en algún momento puedes tener tú algún tipo de estimulación, hazlo, pero con mucho cuidado. Cuídate. Y por ejemplo, una mamá se alarmó, es que encontré en la bolsa de mi hijo condones. Qué bueno que trae condones, imagínense, si no, embarazo, o lo que es peor, ETS, que son enfermedades de transmisión sexual que se vuelven en ITS, que son infección de transmisión sexual. Ahora dicen, por ejemplo, la oralidad, no pasa nada, no puedo hacer, no, también hay contagio por las mucosas. En algún momento me paré en un alcoholímetro para ver, me dio curiosidad, me identifiqué, traigo placa oficial, me identifiqué con los oficiales, me dejaron quedar. Y entonces me dijeron, doctor, esta niña está alcoholizada, pero ya la pusimos con el alcoholímetro y no da flujo, pero viene alcoholizada. Digo, pues es que también desgraciadamente por otras vías se ponen el alcohol en forma de algodón con toallitas y se alcoholizan, y es como ingresa el alcohol. Aquí el aumento, entonces como les decía, es si un niño de 3, 4 años escucha que sus papás por culpa de él se van a divorciar, él salva a los papás y él se suicida. Sí existen muertes accidentales de un menor que junto a la cuna hay un cordel de la persiana, se cuelga. ¿Por qué? Pues ahorita las caricaturas han cambiado, pero en nuestros tiempos, por lo menos en los míos, porque veo papás muy jóvenes, había el correcaminos y el coyote, y entonces caía una piedra al coyote, o lo aplazaba el tren, y al ratito andaba por ahí dando lata el coyote. Entonces, pues tienen pensamiento mágico, y entonces piensan que ellos se suicidan, pero van a sobrevivir. Entonces tampoco se les puede engañar. Es que allá está tu mamá y te está viendo, está tu papá o está tu tío. El objeto de amor también son las personas cercanas. Entonces no hay que engañarlos, hay que hablarlos con la verdad. Y eso es muy importante. Ahora, hablamos de los adolescentes que se suicidan de 4 años, 3 años, hasta 25 años. Ya después es la primera edad. Porque han oído la tercera edad y dicen, pues imaginan a alguien de mi edad, que ya para salir tenemos que pedir permiso al Museo de Antropología. No, la situación es que la primera edad es de los 25 a los 40, la segunda edad de los 40 a los 60, tercera edad 60-70, cuarta edad 70-80, y luego viene ancianidad y luego longevidad avanzada, y se está demostrado porque hay récord Guinness de personas que tienen 135 años de edad, y esa ya es la longevidad tardía. Entonces, antes de los 7 años hasta los 19 años hay suicidios. Antes se manejaba mucho el suicidio en las personas de tercera y cuarta edad, pero ahora las alcaldías y parte de los municipios ya dan actividades para las personas mayores. Y entonces los ponen a hacer yoga, pintar, a dibujar, hacer miles de cosas. Entonces es mantenerlos ocupados. Pero también un adolescente que no está ocupado, que se encierra y que se duerme, primer signo de una posible depresión, ansiedad. Pero también la falta de actividad puede generar que tengan pensamientos negativos hacia su persona y empiezan con las autolesiones. Han oído de personas que se cortan los brazos, los antebrazos, los muslos, del abdomen, partes donde no se ve y donde piensan que mamá no las va a ver, o en caso de varón, papá no los va a ver, pero es porque tienen enojo. Entonces es una forma de sentir el enojo y quitar el enojo, y hay que enseñarles que jugando básquetbol o haciendo ejercicio pueden sacar de forma positiva un enojo. Siguiente lámina, por favor. También es falta de control de impulsos. ¿Cuántas veces se dan cuenta que un adolescente, si no le sale lo que quería que le prometieran y le cumplieran, se pone muy, muy difícil? Y esa falta de impulsos se debe también a la poca tolerancia
en la capacidad de lo que pudiera ser el experimento del aguante. No me gusta esa palabra, pero la tengo que usar. Y entonces una persona que no aguanta desde la infancia, que todo quiere y todo se le da, entonces es muy fácil que se vuelva impulsiva. Y hay suicidios de personas que se enojan, salen, no se fijan y son atropellados y fallecen, desgraciadamente para el chofer, porque es homicidio culposo y va a la delegación. En algunos momentos los encarcelan, en otros momentos no. Pero también tenemos lo que es parte de trastornos psiquiátricos, TLPs, trastornos límite de la personalidad. Son personas altamente reactivas. Pasan del enojo a la tristeza en lapsos de segundos. Tenemos el trastorno disruptivo de control de impulsos. Disrupción es lo que es la ruptura. Entonces viene una ruptura en su control y pues ahora sí que se exacerban y entonces se atentan contra ellos. Muchas veces las personas que se autolesionan están probando cómo suicidarse. Eso se los quiero anticipar. ¿Por qué? Piensan que si se cortan las venas ya se van a morir luego. No, nosotros somos como una camioneta de carga, nos cabe en el cárter, en todo el sistema circulatorio, de 5 a 8 litros de sangre. Entonces imagínense, para que salga para las venas, pues es una muerte muy lenta, y pues yo creo que ahí podemos detener esa situación. Se ha visto personas que se ponen una soga para suicidarse y muchas veces es para manipular, pero se les pasa la mano, en realidad no se querían suicidar, y eso pasa mucho en los reclusorios. Tenemos también lo que es el trastorno negativista desafiante. Son personas que son altamente desafiantes y sobre todo que retan a la autoridad. Y el retar a la autoridad es también falta de la presencia paterna, y es no llevarlos al fútbol, es convivir con ellos realmente, o no llegar y ponerse a ver la televisión. O muchas veces en restaurantes vemos a toda la familia, nada más falta el perro de la familia que traiga su celular y todo el mundo está distraído. Hay familias que dicen el celular se queda aquí y hasta después lo vamos a platicar. Tenemos también el trastorno de conducta, en donde empiezan con la agresión a seres sintientes no humanos. En la actualidad, de acuerdo a la victimología, ya no tenemos lomitos ni mascotas, son seres sintientes no humanos. Y se supone que nosotros somos los tutores o tutrices en caso de mujer, ya no somos dueños del animal. Entonces, aquí tenemos lo que es la parte de que empiezan a agredir a los seres sintientes no humanos, y así es como empiezan a ensayar. Después lo pueden hacer con una adicción en sustancias ilegales o alegales. Existen 3 tipos: ilegales, alegales y legales. En un momento yo les explico eso. Y aquí también viene el trastorno explosivo intermitente, y muchas veces es una persona que explota. Sí, dígame. Perdón, es que tengo una duda. ¿El trastorno negativista desafiante es únicamente por la falta del padre o de la autoridad masculina? Sí, de alguna manera sí, pero también es falta de presencia de la familia. ¿Cuántas veces? Yo entiendo que a veces papá y mamá tienen que trabajar y dejan a los hijos con los abuelos, pero por ejemplo en el femenil me he encontrado muchos abusos de los abuelos a los menores, niño o niña, y entonces lo que hacen es desquitarse de esa agresión de parte de sus abuelos, y por eso empiezan a matar personas parecidas a esas personas que los cuidaron. Entonces aquí es muy importante que haya la apertura de que puedan tener mayor comunicación con los hijos. Y presencia. Muchas veces no saben los padres, algunos de los dos, porque a veces no es privativo de la mamá, qué le gusta al niño o a la niña, cómo le gusta vestir,
cuál es su color favorito, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Tenemos también lo que es TUS, trastorno por uso de sustancias. El trastorno puede ser en las sustancias alegales, que son cuando COFEPRIS, antes Secretaría de Salud, no tenía identificado qué tipo de sustancia era. La ilegal, pues sabemos que es desde la marihuana, que yo estoy en contra que se legalice. En algún momento, si quieren, puedo hablar exclusivamente de adicciones y de lo que es cada sustancia y cómo están divididas. Entonces, tienen lo que es la marihuana, la heroína, la cocaína. Una vez que un adolescente entra al portal de la marihuana y la combina con alcohol, es el portal para la cocaína. No falla, siempre es así. Y la cocaína es más difícil de quitarle. Pero ¿saben ustedes cuál es la peor droga y es la más difícil de quitar más que la cocaína? ¿Cuál se imagina? Y esa la tenemos en casa además. El azúcar. El azúcar es una sustancia peor de difícil para quitarla que la cocaína. Y esa trae muchos males. Para empezar, caries, sobrepeso, diabetes mellitus del tipo 2. ¿Sí? Perdón, rápido, referente a este tipo de cosas blancas, por decir, yo alguna vez escuché que también la harina, las sociedades que consumen mucha harina o panes procesados tienden a ser más depresivas. No sé si es verdad. Es que ese es el tema de los carbohidratos. Combinado con el azúcar, lleva grasa y todo, y entonces en el cuerpo se vuelve grasa. Nosotros tenemos la grasa gris, para quienes no han entrado, porque yo me he metido hasta los semefos. Y entonces la grasa gris es la que tenemos de años, y la amarilla es nueva. Entonces eso es lo que pasa, se transforma pues la combinación de la harina con el azúcar. Son carbohidratos exactos. Y tenemos las sustancias supuestamente legales, que es el alcohol. El alcohol están por definir si lo meten como ilegal. Pero bueno, nos echaríamos encima a Bacardi y a todas esas empresas. El chocolate también, porque tiene alta cafeína. El tabaco, la nicotina. Maracuyá tiene alta cafeína también. Entonces, bueno, tenemos que tener también mucho cuidado. Siguiente lámina, por favor. Hay estados bipolares y ustedes lo mencionaron como si fuera como bipolar, pero son diferentes. Sí, no puse bipolar, es razón. Hay bipolar 1 y bipolar 2. El bipolar 1 se puede psicotizar, que puede salir de la realidad y puede tener alucinaciones. Y el bipolar 2 son personas que también son reactivas, pero el TLP es mucho más reactivo que el bipolar. Pues tendríamos que ver desde qué punto de vista lo podemos visualizar. Para unos puede ser peor, para otros es igual. Tenemos lo que es la casuística. ¿Qué pasa? Las mujeres son las que más se hacen cortes en la piel. Puede ser con vidrio, con navaja, con cúter, con cuchillo. Hay muchas formas. A veces desarman los sacapuntas y con la navaja del sacapuntas. Ingesta de fármacos. Ahogándose. Hubo un caso de una señora que se metió con su hijo en Acapulco para ahogarse, y una señora la vio y corrió a auxiliarla. Y precisamente ella se va a ahogar con su hijo por una situación de pareja. En los varones son más letales. ¿Por qué? Utilizan armas de fuego. ¿Saben por qué el arma blanca le denominan así? Porque cuando hacían las cruzadas y todo eso en el medievo, blandían las espadas y se veían blancas, y de ahí se quedó el término de arma blanca, pero
no tiene nada que ver con la blancura porque son bastante letales. Suspensión completa es el suicidio tal cual, que se cuelgan de algún lado, o incompleta. Hay personas que se suicidan con el picaporte de la puerta sentados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y el precipicio, hubo una muchacha que convenció a su novio, adolescentes ambos, los dos se lanzaron de un cerro, el muchacho sobrevivió, pero tenía cuadriplegia porque se lesionó desde la cervical, entonces perdió movimiento. La muchacha sí falleció. Aquí tenemos que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 25 años de edad. La cifra negra es lo que muchas veces nosotros decimos: ¿para qué voy a leer MP? No me va a resolver nada. Entonces son números que están fuera de estadística. Esa es la cifra negra, pero es muy alta también. Y como les decía, la muerte accidental en niños, y que piensa el niño que es irreversible, reversible, y entonces es dentro del pensamiento mágico, y ellos tienen una desconexión emocional. Siguiente lámina, por favor. Factor biológico: pobre dotación biológica, genética o adquirida. Vamos a pensar que el papá o el abuelo se suicidó, entonces el hijo puede suicidarse, o sea, el nieto, por imitación, porque dicen es que el abuelo se colgó, y el hijo, por alcanzar al abuelo o por alguna situación que no pueda manejar, hace lo mismo, pero también ahí por imitación. Hubo dos adolescentes que no eran pareja, pero se querían mucho, eran muy buenos amigos. Un viernes se suicidó el amigo, y el sábado, bajo el mismo método, la amiga. Entonces también eso se maneja por imitación. Aquí tenemos también la fase terminal, una persona que ya le dicen, pues ya estás desahuciado, mejor vete a tu casa. Entonces tienen miedo a morir, porque todo el mundo tiene miedo a morir. Pues es un paso, realmente, véanlo. Dicen, no, todo se puede arreglar menos la muerte. No, tú dices cómo quieres morir, ¿bien o quieres morir mal? ¿Qué sería morir bien? Pues tratar de estar más tiempo con la familia, estar bien, atenderse adecuadamente con los respectivos médicos. Claro, siempre que consulten a un psicólogo que sea clínico y que tenga la especialidad en psicoterapia. Si no tiene la especialidad en psicoterapia, lejos de ayudar, puede dañar más al paciente. Entonces no cualquier psicólogo puede atender casos. Y sobre todo con especialidad, porque me he encontrado con cada barbaridad. En algún momento yo di atención a traumatología de Lomas Verdes, en el área de pérdida de la piel, que son las personas de amputación o que sufren quemaduras. Y me daba cuenta de cada barbaridad que se decía, que bueno, trataba de no hablar mal, no son colegas. Si lo vemos fríamente, es competencia. Entonces no hablaba mal de mi competencia. Luego tenemos lo que es el trastorno afectivo. Apego seguro es cuando hay cariño, se habla bien. Si se enojan, es importante no desquitarse con los hijos, mucho menos con la esposa, porque le fue mal al marido o a la esposa, y quien la paga es el marido, porque también hay hombres maltratados, hombres violados también, y por mujer, y eso le falta tipificación y le falta preparación a los MPs. Tenemos lo que es el apego inseguro, cuando es la total ausencia de los padres en todos aspectos. Pueden trabajar mucho, sí, pero cuando están lo mejor posible con ellos. El 14% sobre los familiares en primer grado que lo han hecho, es lo que les hablaba hace rato. 25% de fallecimiento de los padres. Cuando fallece un padre, hay que tener cuidado con los hijos, porque pueden cometer el suicidio aunque el fallecimiento haya sido por accidente. El 11.5 hijos de padres desconocidos. 5.7 hijos ilegítimos.
3% padres que abandonan el hogar. Los hijos se sienten lastimados y entonces por eso deciden eso. Pero por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos lo que es la situación de padres desconocidos? Las hijas se frustran mucho. Yo tuve un caso de una paciente que llegó el padre cuando ella tenía 18 años y cuando se embarazó la mamá se desapareció. Y el padre fue porque ella tenía cáncer terminal y la invitaba de viaje. Dice, eres un desconocido, ¿dónde estabas cuando mi mamá estaba embarazada? Mi primer diente, mi primer amor que me falló, no estuviste, no tiene nada que hacer conmigo, y la hija lo corrió. Aquí también padres que abandonan el hogar, sea padre o madre, porque hay en ambos casos, pues los hijos se sienten abandonados y entonces pues también son rechazados por ellos mismos y entonces sienten un estorbo y es una forma de también de terminar con su vida. Siguiente lámina, por favor. Otra pregunta, ¿también puede ser un caso de Sí, también. Tuve un caso de una mamá que se iba a suicidar, pero le ganó el hijo y entonces ella trató de suicidarse al día siguiente porque traía una culpa enorme y afortunadamente los otros hijos pues la salvaron y entró a tratamiento. Sí, de allá. En eso de los padres que abandonan el hogar, o sea, ¿cuál es la definición de abandonan el hogar? O sea, una separación, o sea, no. Es que hay razones que son, pues, quiero decir como que justificadas, ¿no? Porque abandonar es como que yo no me interese nada y me vaya. Pero si hay una razón por la cual ya no puedes estar juntos con la persona. No, el abandono es cuando se van y desaparecen. Ya. En la separación, los papás a veces se vuelven más si dan cuenta. Ahora, quiero decirles una cosa. Para ustedes, ¿qué significa la infidelidad en un matrimonio? Pues que la infidelidad pues es andar con alguien más teniendo tu pareja, yo me imagino. No, pero esa no es una definición, esa es una consecuencia. La definición es una falta de acuerdos, una ruptura de acuerdos. Porque la primera comunicación que debe de tener la pareja desde el amor es: yo te entiendo, yo te cuido, yo te respaldo. ¿Y qué es lo que te falta? A veces la mujer no necesita tener relaciones, necesita apapacho. Y aceptan las relaciones porque saben que la van a apapachar. Pero si el varón y la mujer no tienen comunicación, se empieza a hacer un barranco que luego ya no lo pueden alcanzar. Y entonces ahí es cuando, sin querer, empiezan a platicar con otra persona en el trabajo, en algún lado, y cuando se dan cuenta, pues ya son pareja. Entonces, cuando hay presencia del papá, aunque estén separados, ese no es abandono. El abandono es cuando el papá desaparece. Si desaparece en acción por la policía, es diferente. Siguiente lámina, por favor. Comunicación familiar, relaciones paterno. Filial ambivalente significa duda, que a veces no hay el acercamiento. Sí, adelante. Disculpe, pero es de la lámina anterior. Entonces, ¿cuáles son los hijos ilegítimos? Cuando están fuera del matrimonio, que él o la amante procrean. Ah, sí. Aquí hablaríamos tanto de hombre como de mujer. O sea, actualmente estaríamos hablando de aquellos niños que no los reconozca el varón. Sí, porque fue fuera del matrimonio. Y entonces ahí entramos en el tema de infidelidad. Pero la infidelidad viene por problemas de comunicación. Entonces es muy importante comunicar. Yo a los pacientes les empiezo a dar juegos. Por ejemplo, cuando no tienen comunicación, a uno le escribo, hablo varios idiomas, entonces a uno le escribo en chino
y al otro le escribo en ruso y le digo, a ver, dile lo que te escribe, dile a tu esposa. No, pues no entiendo, no sé. Pues es lo mismo que te está pasando. Entonces, muchas veces le digo, vas a jugar serpientes y escaleras. Si te toca una serpiente, te tienes que quitar una prenda. Y no se vale quitarte un arete o dejar el celular. Es una prenda completa, un calcetín o los pantalones. Y entonces el hecho de quedarse desnudos es que puedan vivir y apapacharse, pues no desde la parte erótica, sino la parte afectiva. Y es a veces el contacto que necesitan ambas parejas. O muchas veces, si el hijo no estuvo nunca en las piernas de mamá, pues ¿qué afecto puede tener? Ninguno. Entonces la esposa le puede enseñar a tener afecto, pero también es al revés. A veces sucede en la mujer, entonces el esposo es aprender a que hay caricia, y a veces la caricia viene desde la palabra. Hacerle el amor no es tener relaciones, hacer el amor es, te llevo una rosa, te llevo un chocolate, y se vale que la esposa le regale una rosa al marido, ¿sí? O un chocolate debajo de la almohada con una cartita, no se necesita comprar una carta, con un papel. Tenemos también lo que es la parte de ausencia, que ya lo platicamos, transmisión sobre los hijos como carga a la familia. Lo que les decía hace rato, el hijo escucha que gracias a él desgració a la pareja, entonces por eso se sacrifican para que la pareja viva. La negación de no nacimiento de los hijos no deseados, pues es igual de deseado del niño, o sea, llegó, falló el método. Tengo un paciente que nació por cuestión gemelar, porque la mamá tomaba anticonceptivos y dejó de tomarlos, y premio mayor para el papá, gemelos. Entonces, esos niños fueron aceptados con mucho cariño por parte de ellos. Entonces también aquí es muy importante que los hijos no se sientan como una carga de la familia. Negación del nacimiento de los hijos no deseados, es muy importante darles lo que requieren. Hijos que no sirven para nada, ¿cuántas veces les dicen, tú no sirves para nada, eres un tonto, ¿qué haces aquí? Pues también empieza a tronar el autoestima de la persona, del varón, del hijo, de la hija, y es también candidato de suicidio. Nula comunicación familiar. El papá viendo la televisión, no me interrumpa porque está viviendo el fútbol, no digo equipos porque no quiero guerra aquí, y la esposa pues le habla y no le pela, o le habla y le saca otro tema. Y luego también ausencia de una o ambas figuras de crianza. Las figuras de crianza son los papás. ¿Pueden dejarlos un rato con los abuelos? Sí, por cuestiones de trabajo, sí, pero es muy importante explicarle a los niños, porque un niño de 5 años ya entiende muy bien. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasa con la personalidad suicida? Tenemos que diferenciar. El suicidio se da por un factor que se llama síndrome. ¿Han ustedes escuchado el síndrome de Asperger, de autismo? Pues son diversas enfermedades que se dan en una sola entidad. Entonces, la ideación es cuando empieza a decir la persona, pues yo ya estoy respirando tiempo extra, yo ya no sé qué hago aquí, yo ya no me siento bien, ya mejor no debería de existir, y entonces tienen que prestar mucho oído, porque no es manipulación. A veces sí, ustedes conocen a sus hijos y tienen que ver dónde es manipulación, y entonces tienen que prestar oídos de que pudiera la persona pensar en ya no existir. Luego viene lo que es el comportamiento suicida, en la cual la persona ya tiene planificado. Las personas que se avientan en el metro ya tienen un año de planificar eso. Saben en dónde pasa más rápido el tren, saben dónde es la parte de aventarse, cómo aventarse, dónde, cuándo y la firma. Por ejemplo, el suicidio de este actor Williams estaba dedicado, se le llama firma, para la esposa, porque sabía que la esposa lo iba a encontrar. Aquí lo encontró la esposa y el hijo.
y era porque ya nadie lo contrataba porque él empezó a tener la misma enfermedad que tenía este actor Williams. Este Williams, que estuvo casado con Demi Moore, pues tiene una patología en donde empieza a olvidar y a desconocer, y eso mismo le estaba pasando a Williams. Entonces no quería llegar a esa situación y entonces por eso se suicidó. Pero el suicidio se lo dedicó a la esposa, y no por alguna carta póstuma, sino simplemente por toda la acción. Forma de caminar, vemos adolescentes que van así y van arrastrando los pies. Una persona que ya está decaída, y entonces hay que ver para que el adolescente o la persona, vamos a hablar en general, pueda rectificar y no, para empezar, no se lesionen las cervicales, sino que pueda tener una mejor postura. O se sientan así en la computadora, no, tu postura son de 90 y 45 grados. Insatisfacción, todo le produce insatisfacción. La mamá le hace sus romeritos, quién sabe dónde consigue los pobres camarones porque no los encuentran, pues se los hace. Y el hijo rechaza. Toda mamá se siente frustrada. Entonces aquí es qué es lo que le pasa al hijo o la hija. También tenemos lo que es la hipersensibilidad. Muchas veces las personas son más sensibles de lo que creemos, entonces es muy importante conocerlas. Entran en ansiedad. Empiezan, lo primero, con la onicofagia, comerse las uñas. Dermatofagia, se comen los pellejos de los dedos o de los mismos labios, hay labios sangrantes. Luego empiezan a tener lo que es resentimiento y venganza, se empiezan a crear sensación de resentimiento hacia la familia o hacia las figuras de crianza, y luego también lo pueden hacer por venganza. Como me faltaste al respeto, me quitaste el celular, no me dejaste manejar el coche de mi papá, entonces se están vengando. Falta de autoestima, hay que reforzarles mucho que nuestros hijos realmente son nuestro motor de vida, pero en realidad el motor de vida debemos ser desde nosotros y proyectárselo a los hijos, pero también viene un sentimiento de culpa, y entonces volvemos al factor de que por mi culpa mis papás están peleando porque yo nací. Siguiente lámina, por favor. Etiología del suicidio es cómo se da, viene la experiencia dolorosa. El objeto, ¿sí? En eso del sentimiento de culpa no nomás puede ser de los hijos, también los padres a veces, porque siento culpa, le doy todo lo que me pide mi hijo, y también ahí también estamos mal como papás, porque a veces hacemos sentir mal a los niños, y para remediar ese error, no sé, pues les damos lo que piden. Sí, aquí es muy importante darles lo que piden, pero con medida. ¿Sí? Bueno, yo sé que todavía no termina. Ahorita nos está dando todos los factores que propician cómo se puede producir el suicidio. Usted va a hacer recomendaciones a último, cómo se puede canalizar. La próxima semana les voy a dar la segunda parte, y ahí es donde les voy a dar cómo canalizar y cómo manejar todo. Sí. Me repite su pregunta porque me distraje ahorita. Hablando de lo de que ¿qué? Sentimiento de culpa. Sí, la culpa viene, se llama bidireccional, que viene de ida y de vuelta. O sea, puede ser también de papás hacia los hijos, me Sí, refiero que... por eso también los papás se suicidan. Papá y mamá. Ya. Y a veces lo hacen cuando ya están en la última etapa de vida. Yo tuve el caso de una persona que falleció, pero se puso de acuerdo con el esposo porque se querían mucho y no podían andar sin uno sin el otro. Hicieron un pacto suicida porque el esposo le dio cáncer y le dijo a la esposa: yo no me quiero quedar si tú te vas.
y entonces ingirieron veneno para ratas y se murieron. El esposo que estaba enfermo duró todavía 12 horas más y los descubrió la hija, que los fue a ver porque ya no se comunicaban. Entonces sí, es bidireccional en ambas direcciones. Tenemos también la fragmentación del objeto de quien lo provocó. Tiene una fragmentación en donde ya se vuelve un contacto intermitente. Aniquilación. La aniquilación es porque empiezan a cortar vínculos. Y en personas mayores cuando empiezan a decir, es que yo ya no quiero estar aquí, pero empiezan a arreglar su testamento y todo, cuidado porque ya está pensando en suicidarse. Y los niños empiezan a regalar sus objetos de amor a su mejor amigo y acomodar. Si tenía hecha un desastre su recámara, la arregla. Por ejemplo, 2 escenarios: un cuarto donde está todo desordenado y una persona en suspensión. ¿Qué pensarían? ¿Se suicidó o fue homicidio? Fue homicidio, exactamente. Porque en un suicidio está todo perfectamente arreglado y la persona está en suspensión. Aquí viene lo que es ya la muerte, y entonces viene el cambio y conservación, reconstitución del objeto amado o reconciliación. Se vale arrepentirse, entonces muchas veces la persona se arrepiente, no se suicida, y es muy importante que tengan un enfoque psiquiátrico y psicoterapéutico por un especialista. Entonces por eso recomiendo psicoterapia y psiquiatría. La psicoterapia representa siempre el 70% y la psiquiatría 30%. Siguiente lámina, por favor. Factores desencadenantes: estresante, abuso intrafamiliar, no necesariamente sexual. Muchas veces los padres abusan. Tengo el caso de una hija que tenía 7 años y la mandaba al banco a depositar. La mandaba a hacer cualquier otra cosa y la mamá no salía. Eso a futuro le sirvió a la hija, pero a los 7 años tener que ir al banco y hacer toda la operación que la mamá no hacía, y eso fue por fallecimiento del papá. Lo secuestraron y lo mataron los secuestradores. Eso fue hace 25 años. Tenemos el aspecto de malos tratos también, abandono y fracaso escolar. El fracaso escolar se puede dar también por depresión. Entonces es, ¿por qué reprobaste las matemáticas? Vamos a poner que es el coco. Pueden ser muy buenos ingenieros, pero pésimos maestros didactas. Un buen matemático enseña a amar y a razonar a la persona. Entonces, aquí lo que es muy importante es que ¿qué problema tienes? No por qué reprobaste, ¿en qué te puedo ayudar? A ver, vamos a hacer la tarea juntos. Ah, ¿no puedes eso? No, yo tampoco. Pues vamos a hablarle a tu tío que le sabe más a las matemáticas, darles el apoyo, no regañarlos. Tenemos también lo que es el progenitor, que puede ser con trastorno de uso de sustancias o tengan una pobreza. La pobreza no es simplemente tenemos baja economía. La pobreza puede ser que el papá tenga trastorno conductual, de que le gusta apostar y entonces pues se lleva toda la quincena, ¿sí? O se alcoholiza o se droga y entonces pues tenemos ese tipo de situación. Trastornos depresivos y ansiolíticos que deben de ser tratados. Se puede dar fluoxetina, duloxetina, o sea, hay muchos, benzodiazepinas, pero eso ya lo debe de manejar un psiquiatra. No, desgraciadamente nada más en México nos autorrecetamos. Y a veces hay personas que quieren curar de cáncer, pero resulta que son intolerantes a la quimioterapia, entonces pues igual se dan. Y trastornos depresivos que van aumentando con la edad. Por eso es muy importante que las personas que dejan de trabajar no dejen de hacer actividades. Mi papá, cuando vivía en paz descanso, un día le preguntaron: oye Alberto, ¿cuándo te jubilas? Y contesta: miéntame mejor la mamá, pero no me vuelvas a decir esa estupidez. Mi papá nunca se jubiló. Su sueño era irse estando en el escritorio, casi se le cumple, igual que mi mamá.
Entonces aquí es muy importante que siempre estemos con actividades. A mí, por cierto, mis hijos ya me presionaron para que ya me jubile. Y lo que ya estoy haciendo es el trámite ante el IMSS. Pero la situación es de que le dije, eso no significa que voy a dejar de ir a los reclusorios, dar mis conferencias y seguir trabajando. Voy a recibir más dinero, sí, pero pues eso lo voy a ahorrar, pero también lo voy a usar para algo, gustitos que yo quiera, y mis gustitos son seguir estudiando. A lo mejor cambiar un coche. El coche que tengo es un Tida 2018, ¿qué kilometraje se imaginan que tiene? 3 millones. Tiene 35,000 kilómetros. Entonces, ¿qué es la que haría yo? Pues nada más que me lo culan y ya tengo coche nuevo. No necesito más. La siguiente, por favor. Pero sí, justo, bueno, ahorita usted fue educado al hacer la referencia de su papá cuando le comentan que se jubile, ¿no? Pero también ahí estaríamos hablando de los malos tratos, pues las palabras obscenas, los gritos y situaciones que a lo mejor, digo, en casa no los practicamos, pero llegamos al entorno y eso también, pues, de cierta manera sería como un factor estresante, ¿no? Porque no estamos acostumbrados si llegamos a un ambiente, o que entre papás nos decimos, oye, hijo de tal, o entonces... Sí, eso ya es una agresión entre la pareja. Entonces, pues el español es el idioma más difícil para aprender para los extranjeros. ¿Por qué? Porque es el idioma más rico. Y entonces, simplemente les voy a dar una anécdota y se van a reír. Existe un diccionario que se llama el chingolés y pues 2000 acepciones diferentes del verbo chingar. ¿Sí? ¿Por qué no, en lugar de hacer un chingolés, meterse algo diferente? Eso sí, quien lo hizo le fue muy bien, pero aquí es ¿por qué no hablar de astronomía, de matemáticas, de historia? La historia de México es muy rica. Estados Unidos no tiene historia porque todo lo destruyeron. Y entonces, pues, parece mentira que vengan rusos a interpretar el códice maya y le entreguen significados. El universo del mar es más rico que el universo de afuera. Para llegar a Andrómeda vamos a necesitar por lo menos unos 76 años y viajamos a la velocidad luz. Eso pues, está todavía difícil. Sí. Ahora, tenemos también lo que es la negligencia en casa, que puede haber descuidos, que la mamá o el papá no le enseñen ciertas cosas a los hijos y entonces los hijos también se hacen dependientes y la mamá ya llega muy estresada, el papá también. Es trabajar en equipo. Tú haces las tortas, tú calientas la sopa, ayudas a poner la mesa. Que no quieren lavar, bueno, pues vamos a echar un volado a ver quién lava. Finalmente somos un equipo papá y mamá e hijos, entonces manejarlo desde esa forma. Tenemos también la situación de lo que es la pobreza que ya les decía, y el hecho es de ponerle a los adultos mayores actividad, pero también los adultos no mayores. A veces necesitamos tener, pues por lo menos corte y confección, y no se rían. Hay personas que empiezan a ver su carrera desde corte y confección y entonces estudian lo que es diseño de modas. Siguiente lámina, por favor. Y entonces, bueno, pues es lo que yo les puedo compartir. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Una pregunta. Ya ven que hay dos maneras de tratarlo, ¿no? ¿Quién va a determinar si es un psicólogo o un psiquiatra? El psiquiatra es médico, tiene que hacer la licenciatura en medicina y después la especialidad. Yo conozco cada uno, pero ¿quién determina? Porque hay veces
cada, como usted lo comentó, hay cada que dice, no, ya vete al psiquiatra. Pero exactamente quién lo va a determinar. Nosotros tenemos que ir con el especialista y el especialista ya nos dice si es conmigo o estás exagerando, vete con un psicólogo, porque como les decía, así como todo el mundo receta, también todo el mundo nos manda al psiquiatra. Ya estás loco, vete a que te pongan tu camisa de fuerza. Buenas noches. Una pregunta, ¿cómo puedo ayudarle, por ejemplo, a mi hijo, porque ahora está de moda los videojuegos? Por ejemplo, a él, yo hice un trato con él y no me está cumpliendo, ¿no? Entonces le quito el videojuego y se enoja muy feo. Ahí no sé a veces ya qué hacer. Bueno, aquí va a ser muy importante es armarse de mucha paciencia y dialogar con él y entonces decirle los pros y los contras. Ahora, por ejemplo, han escuchado inteligencia emocional, artificial. La inteligencia artificial no crean que es tan buena, Alguien que hace un trabajo de la escuela con inteligencia artificial va a olvidar el 90% de lo que hizo. Alguien que utilizó puro Google, 60%. Y alguien que utilizó libros de papel, olvida el 10%. Entonces, pues también hay que ponderar. Aquí va a ser muy importante sí armarse de paciencia y si necesita apoyo, pues con un psicólogo infantil. Eso sería muy bueno porque es trabajar sus enojos y sus frustraciones. Claro, porque como él no cumplió, yo ya se lo escondí el juego, ¿no? Y solamente los sábados está permitido, porque él no cumplió. Entonces ese fue el trato antes de comprarle esa consola, porque el juego es un vicio. No, quiten la palabra vicio, se llama adicción y es trastorno comportamental a dispositivos electrónicos. Hay personas que cierran un ojo y ya ven al celular. Abren el ojo y ven al celular. Esa es una adicción. Buenas tardes. En el caso del uso de drogas, ¿qué tan cierto es que, por ejemplo, el uso de drogas como la marihuana, que dentro del consumo de drogas dicen que es de las más ligeritas, no sé si es cierto, pero ¿qué tan cierto es que el uso de marihuana puede desencadenar un trastorno psiquiátrico como, por ejemplo, la esquizofrenia? Es muy alta la probabilidad porque lo que hace es que, bueno, les voy a dar un ejemplo. Si nosotros colocamos dos alambres para conectar la licuadora, vienen dos forrados independientemente y entonces ya los conectamos. Quítele el hule y conéctele y va a ver lo que le va a decir su esposo porque va a quemar la instalación en la casa. La marihuana hace exactamente lo mismo. Nosotros, por ejemplo, si nos pinchamos un dedo, viene lo que es el nervio eferente que le dice al cerebro, oye, dile al dedo que quite de ahí porque se está cortando con el alfiler. Entonces la aferente regresa y le dice, quita el dedo, entonces quita el dedo, y eso es en segundos. Una persona que consume marihuana, que las siglas de la sustancia que tiene es THC, es el tetrahidrocannabinol, y entonces lo que hace es que va diluyendo esa membrana que nosotros tenemos, lo que son las neuronas. Vamos a pensar aquí mi mano, y estos son los axones, y los axones se conectan con otra neurona por medio de las dendritas. Las dendritas vamos a pensar que son las manitas de cada axón. Va diluyendo la proteína que lo cubre y entonces el pensamiento se va haciendo más retardado, entonces piensan muy lento. En lugar de tener un recorrido de 100 kilómetros por segundo, baja a 30 kilómetros por minuto. Entonces el daño es muy fuerte. Sí. Una pregunta.
Bueno, eso es lo que creen. Yo tengo pacientes que tienen mi edad y siguen yendo con el pediatra de sus hijos. ¿El paidopsiquiatra aplica a la misma edad o es diferente? ¿El cuál? El paidopsiquiatra. El paidopsiquiatra sí, también aplica a la misma edad, pero también puede atender a adultos. Su especialidad son niños. Igual hasta los 16 y ya después se va con un psiquiatra de adultos. De adultos, sí. Sí, yo la duda que tengo es respecto a qué opina usted de que un médico general de estupefacientes, bueno, de psicotrópicos o los recete, porque actualmente eso pasa continuamente. Ese es un delito y es delito federal. Ajá. Y usted lo puede denunciar al MP y le van a quitar 120,000 por usurpación de profesión. Pierde su cédula profesional desde médico y el señor puede ir a prisión y va a prisión federal. Aquí, bueno, mi duda es porque la COFEPRIS actualmente si lo deja, lo que es todo grupo 2, deja que el médico general lo prescriba. Y muchas situaciones pasa eso, que el médico general diagnostica a un paciente y nosotros como pacientes pues les tenemos confianza en nuestro médico general y llegan a la farmacia y son recetados y diagnosticados incorrectamente. Entonces, no sé si ustedes como ya especialistas han hecho algo o se puede hacer algo ante la ley, porque actualmente no es así. Un médico general sí puede recetar psicotrópicos. No, pero eso está mal porque, por ejemplo, ¿usted iría a que lo operara del corazón un dentista? No. Es lo mismo. Exactamente. Aquí tiene que se hacer la denuncia ante arbitraje médico y le pueden suspender y puede tener serios problemas, porque un especialista sabe qué patrones y qué medicamentos es el que debe de tener la persona para salir de su contingencia emocional y psiquiátrica. Ok, muchas gracias. Habló de varios signos que puede tener una persona que como indicios para suicidarse, ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas o los niños autistas, que su comportamiento es distinto y que muchas veces pueden ser callados o tranquilos o se disfrutan cosas? O sea, ¿cómo poder detectar en un niño con autismo? Bueno, eso ya lo detecta un pediatra y lo deriva a un paidopsiquiatra. Y ahí se tiene que tener un tratamiento porque le da medicamento, pero también ya lo puede mandar con un especialista. No cualquier puede manejar lo que es espectro. ¿Cómo podemos saber? O sea, podemos verlo en un niño estándar, regular, ver que el niño siempre era muy alegre o está triste, o está tranquilo, está callado. Pero si es un niño autista, nosotros sí lo puede determinar un especialista, pero uno como papá o como tío o como hermano, o sea, ¿cómo puede detectar que un niño con autismo tiene esa situación? Es que los niños con autismo viven en su propio mundo, entonces es muy difícil para clasificarlo y entonces sí se tiene que llevar al especialista para que él determine y él refiere con otro especialista que debe de ser tratado y debe de estar en una escuela especial. No podríamos detectar el caso. No, es muy difícil. Buenas noches. Dos cosas. La primera, nos puso una listita con los espectros suicidas. Son como 7 elementos. Para no ser papás exagerados, si detectamos uno, no sé, a lo mejor no por un largo periodo, ¿es necesario o considera usted que debemos tomar tomar el asunto seriamente y remitirlo inmediatamente al psicólogo? Sí, pero tiene que ser psicoterapeuta y especializado. Otro aspecto, aprovechando su experiencia, tenemos hijos adolescentes, están en una escuela de alto rendimiento. A veces ellos mismos se cierran, por más que nosotros hablamos, les hacemos la charla, etcétera. No voy a hablar de eso, otro día platicamos, etcétera. ¿Usted nos puede dar un consejo para tratar de romper el hielo con ellos? Bueno, es que la comunicación en realidad debe de ser desde que son niños chiquitos, desde 2 años.
y es una forma de que ellos sientan confianza. Pero si el papá dice, o la mamá, es que tú hiciste eso y está mal, pierden la confianza, entonces por eso se cierran. Aquí sí sería bueno un apoyo con un psicólogo, psicoterapeuta, que les pueda dar las dinámicas que se pueden manejar con adolescentes, porque a veces el adolescente es muy difícil, nos exasperan, nos jalamos los cabellos y nos quedamos calvos, y ellos siguen felices de la vida. Gracias, muchas gracias. No, yo trabajo en un bachillerato y bueno, quería saber qué efecto tiene. El viernes pasado encontré a 3 chavos con jugos de naranja, echándoles botes de medicamento para la tos, pero le echaron como tres frascos a cada jugo. Entonces no sé qué tipo de droga sea eso. Bueno, tendríamos que ver, porque si es nada más para la tos, lo único que les va a hacer es una sustancia altamente dulce y hay algunos que pueden hacer reacción alérgica. Entonces, pues también tendríamos que tener cuidado, porque dentro de la reacción alérgica puede haber una situación de apnea. ¿Saben qué es la apnea? Son paros respiratorios. Pues yo le pregunté a uno de ellos que para qué lo querían, para emborracharse o para qué. Me dijeron que es como para andar así como dormidos. Bueno, porque por ejemplo, medicamentos como ibuprofeno o que son así para la tos, pues también hacen ese efecto. Pero aquí ya sería alarmante, porque entonces ya podrían empezar con una adicción, y es una adicción moderada, y entonces aquí tienen que tener muchísimo cuidado. Se estarían exponiendo, ¿no? Sí. A generar una actividad. Sí, exacto. Bueno. A mí me gustaría que abundaras un poco más en el sentido... Pueden levantar la mano porque luego no los veo. Sí. Bueno, me gustaría que abundaras un poco más en las diferencias que puede haber entre los trastornos. Por ejemplo, yo he oído mucho de los trastornos del déficit de atención e hiperactividad, y también he oído que lo llaman síndrome. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre los trastornos y los síndromes? Si me haces el favor. ¿Y cuál sería la diferencia como para detectar, un poco para apoyar lo que estaba preguntando la persona que está acá abajo a mi izquierda? Sí, bueno, el trastorno es cuando es único. Por ejemplo, vamos a pensar trastorno de bipolaridad. Es nada más la situación de bipolaridad, nada más hay que ver si es del 1 o del 2. El síndrome es cuando ya viene el trastorno disruptivo de la personalidad más trastorno bipolar, o sea, ya son varias, y entonces por eso se llaman síndromes. Nada más para insistir, entonces un trastorno tiene que ver con alguna característica singular, mientras que un síndrome puede ser varias características incluyendo el trastorno. Exacto, y eso se llama diferenciación, ahí se me fue el término, pero es una diferenciación médica. Se lo voy a poner de esta forma. Por ejemplo, voy a dar un mal ejemplo, pero para que me comprendan. Si nosotros tenemos abscesos de tos, pudiera ser un trastorno en vías respiratorias superiores. Pero si ya viene con temperatura, con flemas muy espesas, entonces ya se empieza a convertir en un síndrome. Ese es un ejemplo muy burdo, porque por ejemplo la neumonía pues da altas temperaturas que no se baja con muchos medicamentos, y las flemas son muy espesas, pero también viene una lesión de alguno o de los 2 pulmones. Entonces, ahí no se tomaría tanto como síndrome, pero se lo quise explicar de esa manera para que usted pudiera entender. Entonces, es un conjunto de varias, un síndrome es una enfermedad también.
El síntoma es una enfermedad, por ejemplo, me duele la cabeza, ese es un síntoma. Estoy muy triste, ese es otro síntoma. No quiero hacer nada, otro síntoma. No quiero comer, síntoma. Como y me provoco vaciamiento estomacal, y entonces eso se volvería un síndrome de anorexia o un síndrome de depresión, por decirlo así. No es tal cual se lo estoy diciendo, pero es para que me pueda entender. Yo como adolescente quería opinar que pues estando en una escuela así como de alto rendimiento y que estamos mucho tiempo estudiando, pues a veces, bueno, personalmente también es como que ya estamos cansados y pues a veces sí no podemos estar con energía, pero pues en mi punto de vista no significa que a fuerzas estemos como que depresivos o tristes, solamente pues tuvimos una jornada larga y eso, y pues se me hace como que no tan así, pues, no estar tan alertado, digo, está bien estar alertados, pero por algo insignificante también como que, no sé. Bueno, eso ya sería por una situación académica en la cual pues también estar estudiando tanto cansa, y en las escuelas de alto rendimiento son muy exigentes, entonces es diferente. Ahí se puede venir lo que se llama burnout, que es cansancio emocional, y es muy diferente. La depresión tiene síntomas exclusivos, de lo cual se puede diferenciar de una depresión, de una ansiedad o de un burnout, y ahí sí se necesita descansar un poco. Pero, sí, a ver. Hablando del adolescente que está en esta escuela, ¿cómo estaría participando en este tipo de casos? Si vemos signos, lo llevamos en casa al psicólogo, lo atendemos, pero desde la escuela que pasa mucho tiempo, la escuela también va a ver esa parte, lo hablamos con los orientadores, lo venimos a decir, la escuela ¿qué papel juega? Si hubiera un signo de detección de niños suicidados, la escuela ¿qué haría? Bueno, lo está haciendo al llamar a especialistas para que les den diversos temas, y es para que vayan aprendiendo tanto docentes como padres. Nosotros aquí en el Departamento de Psicopedagogía lo que hacemos es, si nosotros observamos alguna situación de tipo emocional, vemos que los niños se están autolesionando, a veces nos lo reporta algún compañero, siempre ponemos atención inmediatamente y mandamos llamar. En primera instancia a ustedes, si están enterados, no están enterados, se habían dado cuenta o no. Y aquí también, tanto asesoría como orientación, nos coordinamos para tener las clases que da orientación, siempre tienen que ver con autoestima, con manejo de ansiedad, el control de impulsos, sus fortalezas, qué áreas quieren mejorar, siempre alimentando la parte emocional. Si hay algo que está sucediendo con su hijo, también es importante que ustedes nos lo informen. Por ejemplo, que está llevando una terapia, de qué tipo, qué fue lo que sucedió, si llegó a vivir alguna situación de la escuela que proviene, en fin, para que también nosotros tengamos esa información y podamos observar, apoyar y hacer un equipo. Incluso también si el terapeuta nos manda algún cuestionario para que podamos reportarle nuestras observaciones, pues también poderlo hacer. Es muchas cosas, pero ¿cuál es lo primordial? Son dos. Una, que en cuanto nosotros observamos algo, lo podamos reportar. Y dos, las medidas de prevención. Porque, por ejemplo, la primera es algo ya está pasando y nosotros lo reportamos. La segunda es las medidas de prevención, estas pláticas, las clases que se dan a los chicos en la parte de orientación. Entonces, bueno, pues es un trabajo en conjunto con ustedes, esta parte de la comunicación, los especialistas, los profesores, y lo más valioso que es nuestro centro son los alumnos.
Ahora, si la maestra Olivia lo considera pertinente, pues se pudiera hacer un programa para tener esa situación de un mejor control, pues también de ver qué es lo que está pasando con los adolescentes de ustedes. Sí. Sí, aunado a lo que está comentando y ciertamente el apoyo que tenemos aquí en escuelas de nuestros chicos, pues yo me atrevería a decir a lo mejor desde qué posibilidad hay que usted le diera esta plática también a nuestros chicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo platico y con otras palabras y con la experiencia que usted tiene, yo creo que ellos lo pueden comprender, y justamente que estamos en una situación de que la tecnología de repente nos está ganando a nosotros como papás, ¿no? En tiempos y en situaciones. Entonces, porque ellos quieren respuestas rápidas a lo que hace un momento usted comentaba, ¿no? Los que leímos libros, pues todavía retenemos, los que no. Entonces, estas partes considero que sería muy propicio para que nuestros niños tengan mejor información de un experto y lo puedan comprender mucho más. Sí, con mucho gusto yo estaría abierto para dar este tipo de plática a los muchachos. Pudiera ser un sábado en la mañana que pudieran venir y pudiéramos tener diálogo, que para mí a veces en las mañanas, en las tardes, hoy lo di el lunes porque los martes tengo yo actividad académica desde hace 4 años y no me gusta cancelarla porque son temas importantes. Entonces por eso lo hicimos el lunes, pero sí estaría yo abierto a poder tener un diálogo y enseñarle a los muchachos en sí qué son el comportamiento suicida, pudiera tocarse el tema de las adicciones y otros tantos temas que ustedes como papás necesitan. En referencia a lo que mencionaba la maestra orientadora, también creo que sería muy válido que se diera más capacitación a los maestros. Yo entiendo que es así como los adolescentes dicen escuela de alto rendimiento, también entiendo que los grupos son muy grandes. Es muy complicado llevar todo esto, sobre todo porque hay casos que, por ejemplo, tienen TDAH, en caso de mi hija, hay otros que a lo mejor tienen TDAH que no está diagnosticado, en otros casos tienen autismo, a lo mejor es grado 1, que son los que más se pueden llegar a adaptar en un sistema escolarizado, pero les falta herramientas, porque en mi caso yo reporté a una de las maestras que había casos de coaching. Le pedí por favor apoyo hacia mi hija porque había caso de coaching. Le pedí cuestiones de violencias que se empezaban a reflejar, y pues obviamente entre alumnos pues empiezan a contar cosas y nada, es como ay, se prendieron todas las alarmas y vamos a ponernos todos locos. Pero si, al menos en mi caso, o para mí, creo que es un trabajo en conjunto, la escuela y la casa. Entonces, si en alguna de esas dos hay algunas cosas que se llegan a permear, en este caso temas de salud mental, creo que es muy válido que también estas partes que se detectan desde el salón, desde el comportamiento, inclusive los maestros hay veces que pues pasan más tiempo con los niños que nosotros, lo pueden detectar, pero si no lo reportan o si solo lo dejan pasar, pues está cañón. Esa es una. Y la otra, que no tienen herramientas de solución de conflictos, y no nada más es que lo tenga que solucionar en sí al maestro, sino que se les den herramientas a los alumnos para resolución de conflictos de manera pacífica, en la cual no tengan por qué llegar ni a insultos, ni a golpes, ni a bullying, y no se les está dando tampoco. Y si a veces nosotros como papás nos faltan herramientas, pues estaría bien padre que la parte de la escuela tenga una mejor comunicación entre docentes, entre las áreas que son las respectivas, y también pues también con nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, no me enoja si un maestro o la maestra orientadora me manda un citatorio y me dice, oye, ¿qué está pasando? Y me tocó ver, o me ha tocado ver papás que es como, no entiendes que estoy trabajando, y es como, ¿sabes? Sí, ya lo entendí, porque somos adultos y tenemos esta parte donde pues tenemos que sobrevivir y ser adultos, pero también somos papás, ¿no?
Muchas gracias. De nada, sí, yo estaría de abierto para apoyarles en lo que requieran. Y con el tema de TDAH, déjenme decirle que son niños muy inteligentes. Entienden lo que el maestro esté diciendo, pero ya llega un momento que pierden la concentración y empiezan a molestar a los compañeros de enfrente o a los de un lado. Y ya cuando el maestro pasa a otro tema, ellos no se dan cuenta. Entonces, ¿perdón? Ahí se aplican métodos de regulación desde pequeños. Así es. Y pues de adultos también hay, porque muchas veces tienen que hacer algún trabajo de su empleo, o papás que están estudiando cualquier diplomado o algo, van a hacer tarea y mientras se ponen a ver música o videos en YouTube, y ya que es 10 para las 10, pues ya se ponen en forma. Yo me acuesto diario a las 2 de la mañana porque es la hora en donde yo puedo investigar y puedo hacer mis trabajos. También tengo un plan con antropología e historia y pues recurro al Archivo General de la Nación porque la letra antigua la estudio. Puedo yo manejar lo que es la letra del -6 antes de la era común al siglo XVIII, que es la paleografía, que es como la paleontología, pero en la letra. Entonces la mejor hora para mí es en la noche. Me acompaña a veces mi perrita o mi gatito y ya mi mujer pues ya a esa hora está haciendo otras cosas. Entonces diario me acuesto a las 2 de la mañana y me levanto a las 8 o a veces a las 7. Yo duermo poco, pero siempre he dormido poco y el resto del tiempo pues lo estudio. Entonces aquí es muy importante pues sí, detectar ese tipo de situaciones para darles el mejor apoyo que ellos puedan tener, porque el TDAH puede durarles mucho tiempo, más de lo que nos imaginamos. Hay adultos con TDAH, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita en la plática y en las diapositivas que usted nos mostraba, venía lo importante que es la parte de la familia para evitar todo este tipo de situaciones en los chicos y en general en cualquier tipo de persona, ¿no? A lo mejor nosotros ya somos adultos, pero traemos una situación que en algún momento pasó de chicos y así hasta las personas de la tercera, cuarta edad y demás. Entonces, si nosotros llegamos a detectar una situación, a lo mejor nosotros como papás decimos, lo voy a llevar al psicólogo porque siento que algo está pasando, pero ¿qué tan resolutivo puede ser llevar al chico al psicólogo si nosotros como padres no vamos? O sea, a lo mejor yo como papá puedo pensar que yo estoy bien y que el problema lo tiene mi hijo, o que el problema lo tiene el adolescente o la persona que es más joven, pero yo no he hecho esa parte de la introspección y yo no sé si yo estoy mal y a lo mejor si yo hago un cambio, yo acudiendo primero por ayuda, puedo ayudar a mi hijo. O sea, si yo modifico algo primero, puedo ayudarlo a él. O sea, ¿qué tan viable es hacer eso? Es decir, no, pues yo nada más, él veo yo que él es el que está detonando esto, yo lo llevo al psicólogo y a lo mejor yo como papá me deslindo. O decir, algo está pasando y que primero, el primer foco será, algo está pasando, yo tengo que ir primero para que se refleje en él o ir simultáneamente. Es que eso es muy cierto. El niño o la persona dentro de la familia que empieza a ir a psicoterapia es lo que le llamamos el paciente identificado. ¿Por qué? Porque en el momento que empieza a buscarse terapia, toda la familia tiene la toxicidad, por llamarlo así, no me gustaría llamar la palabra, pero la voy a usar. Y entonces es muy importante que papá, mamá y el resto de la familia vayan a psicoterapia. Entonces usted está en lo correcto. Nosotros debemos de dar el ejemplo. Es como, niño, no fumes. ¿Qué estás haciendo? Estás fumando. O sea, no puedes decirle algo que tú haces. Por allá tenemos una duda también.
Bueno, ese es un punto muy importante porque ya hay retos en redes sociales de formas para suicidarse. Entonces, desgraciadamente, pues eso nos está rebasando y muchas veces no lo plasman con papás porque no tienen la suficiente confianza. Pero aquí sí es muy importante que se pueda dialogar y pues sí, verificar que no entren en esos grupos y también hay, por ejemplo, los muchachos que hacen bullying es porque ellos reciben bullying. Entonces detectan quién tiene la identificación para poderlo bullear. Entonces, y muchas veces dicen, ay, es que eres la chapis. Pues le dicen chapis porque es chaparrita, pero empieza muchas veces por los docentes o por los mismos padres o los abuelos. Entonces, pues, esa es una situación que tenemos que aprender a manejarla. Bueno, creo que por este momento esta plática está llegando a su fin. Queremos otorgarle el presente reconocimiento al doctor Gabriel Garduño Sanzube por su destacada participación con el tema prevención del suicidio en mente adolescente, lo que revela el cerebro, la herencia y la dinámica familiar. Primera parte. La próxima semana trabajaremos, nuestro experto, que además agradecemos su claridad, su sensibilidad, su experiencia para permitirnos comprender mejor los factores emocionales que están afectando a nuestros chicos adolescentes. Se trabajarán o se hablará sobre los vínculos protectores que salvarán sus vidas. Le damos un fuerte aplauso. Bueno, agradezco a todos también su participación y nos vemos la próxima semana. Y bueno, si siempre pasa que se me olvidó preguntarle algo, apúntenlo y lo resolvemos la próxima semana. Y cuenten con el apoyo para darle a los chicos lo que ustedes necesiten en cuanto a sustancias psicoactivas, cuestiones de manejo en sexualidad y también lo que es el aspecto de suicidio. Nos vamos a coordinar y con mucho gusto nosotros siempre que tenemos esta oportunidad se lo ofrecemos a nuestros alumnos que han estado incluso tomando estas pláticas entre semana que se llega a dar, pero nos coordinamos con usted para poderlo dar en el momento que tanto usted como nuestros alumnos puedan compartir, ¿sí? Y papás, también les pedimos que pasen la voz porque agradecemos de corazón a ustedes que están aquí presentes, pero no tenemos ni siquiera una décima parte de toda la población de alumnos que tenemos. Ojalá que ustedes puedan ayudarnos a pasar la voz para que vengan más papás la próxima semana y todas las pláticas que tenemos de Escuela para Padres, que siempre son formativas, tienen que ver con los temas más importantes y de a veces hasta de urgencia saber con respecto a nuestros alumnos adolescentes. Les agradecemos mucho su participación, que hayan venido y los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias.